es en países del tercer mundo. Hoy estamos con el señor Jorge Porcel Hijo, un hijo de un afamado actor que vive en la ciudad de Buenos Aires, en la República Sudamericana de Argentina. Estamos hablando para el servicio en español de Radio Hungría. ¿Cómo está, Jorge? Bien, acá, contento de estar en Radio Nederland. No, Radio Hungría, coño. Bueno, esto sería... de hecho, cuando fue lo de Cromañón, yo escuchaba Radio Nacional de España. En la época de Zapatero era mucho más interesante. Y no me esté filmando los dientes, la concha tuya. Bueno, entonces me acuerdo que yo era un calor hijo de puta y yo estaba en un ciber con aire acondicionado y decían, en la República Argentina informa de último momento 200 muertos en una discoteca llamada República de Cromañón. Los gallegos como diciendo, estos argentinos, poner la República de Cromañón están más locos que la mierda, tío. Y bueno, me gustan mucho escuchar las radios extranjeras, pero ahora la BBC ya no tiene servicio en español, Radio Nederland tampoco, con Maxim y toda la bola. O sea, pasamos a ser irrelevantes los hispanoparlantes. Bueno, volviendo al tema del arte, el tema que hoy nos convoca. Pará, ¿y vos quién sos? Una voz en off. Vos sos una voz en off. No, boludo, vamos a hacernos una autopresentación. O si quieren yo los presento y ustedes me presentan a mí. Hacemos una inversa. Yo tengo a mis entrevistadores que son Jorge Barrera Cortés, chileno, inmobiliario, bienes raíces, real estate, artista, seductor, gastrónomo y un amante de la belleza alcohólica. Y tenemos por otro lado a Pablo Rubín, artista, periodista, alguien de sólida trayectoria política, seductor, excelente cocinero y un tipo que me cayó bien desde el primer momento. En el caso de Giorgio fue algo más largo, viste, en fin. ¿Dónde nos conocimos nosotros? Ya ni recuerdo dónde nos conocimos. Sería el 99, el 98. En vez de ser en Vera, ahí en la casa de Garnica. Puede ser. Pero yo, en algún otro lugar. Pero ese era como un punto de referencia. Bueno, y ahora preséntenme ustedes. Qué tarea, ¿no? Jorge Porcel, un gran amigo. Una gran persona de un gran corazón. Qué demagogo, hijo de puta. Qué demagogo, hijo de puta. Qué justicialista. Y ante todo, un hombre de fe. Sí, la verdad que sí. Estos momentos te han hecho crecer, madurar. La verdad que no lo puedo creer. O sea, además en los 40, ¿no? Porque los 40 es como una segunda adolescencia. ¿Viste? A los 40 vos ya te empezás a criticar a los jóvenes. Lentamente vas empezando a ser personas de otro tiempo. Sí, pero digamos, ahora ocurrió algo en tu vida hace poco. Sí, el fallecimiento de mi madre. Y no puedo creer cómo estoy ahora, no lo puedo creer. Porque yo, primero que cuando yo, hace meses, pensaba, cuando iba a pasar mi madre, dije, no lo voy a poder soportar. Y bueno, tuve un mes que fue muy embromado. Fueron 3 meses de internación, donde pasó de todo. No tengo empacho en decir que los hospitales públicos hoy en día no tienen mucho que envidiarle a los campos de concentración. Además, la medicina está siendo no por todos, hoy me encontré en calle Maipú con los camilleros. Los laburantes son los mejores, los camilleros, algunos enfermeros, pero en general hay médicos y sobre todo médicas que si los viera Favaloro les rompería la cara de una trompada. Porque un poco creo que la medicina tiene que ser practicada con amor. El amor no es una palabra fashion, ¿ok? El afecto no es fashion, no tiene actitud. Pero es necesario. Y después de todo eso, bueno, volviendo un poco al tema, adelantando, bueno, puse huevos y la fe es algo muy importante. Rezo todos los días, hago práctica budista y eso dio resultado, está dando resultado. Y hablando de amor, en un momento irrumpe el arte en tu vida.
como constructor. Siempre estuvo, desde que nací, porque mis padres eran artistas. Mi papá actor, artista plástico, mi mamá artista plástica, bailarina y también cantante lírica. Entonces, bueno, en mi casa la biblioteca era enorme, todos los fascículos de Viscontea, de Salvat, de Editorial Codex. Entonces, la televisión, había documentales, había recitales, había cultura. Y eran 4 canales de Borondanga que ofrecía, o sea, a todo lo que ahora tenés que pagar en un cable o en un internet, antes lo tenías en 4 canales. Los libros eran baratísimos, un libro del momento no valía como ahora 300 pesos, que es algo imposible. Los cassettes, me acuerdo las mesas enormes de cassettes en disquerías Broadway. Atrás están mamando los entrevistadores, parecen Rómulo Berruti y Borrelli. Era un país más culto y más alegre, con los defectos y con los problemas de siempre. Pero digamos que bueno, había estímulos y a mí me interesaba eso. Y también está el valor, uno de los cameraman está sacando el corcho con la boca. O sea, si ustedes estuvieran viendo la trastienda de este reportaje, son 2 adolescentes borrachos. Es más, el primero puso la botella como trípode, lo cual demuestra que está absolutamente ebrio y fumado. Bueno, vamos a retornar a mí. Pero hay algo que es interesante, que es el tema del valor. En este momento de duelo, el valor de las palabras, eso, Lacan, Freud, Schopenhauer, el estructuralismo de Heidegger, con esto de las palabras, el valor como coraje, pero también el valor como valía. Entonces, cuando vos estás en una familia donde lo que te contaba de que mi abuela era la mamá de mi mamá era de Entre Ríos, descendiente de italianos, y que tenía amigas judías, y de que de repente en Entre Ríos vos tenías los ingleses presbiterianos, los ingleses metodistas, sus escuelas de oficio, las escuelas de oficio judías, donde realmente él era el modelo sarmientino en toda su extensión, progresismo total. Te enseñaban a hacer conservas, te enseñaban a ser persona. Entonces, cuando vos venís de una familia donde por ambas partes se viene de raíces europeas, por ambas partes se viene de un progreso de un país donde había un ascenso social solo comparable al de Estados Unidos, y donde la cultura era un valor, que era un valor también en esa época, en la clase media y en la clase alta, e incluso en las clases populares, hasta el más bruto tenía un nivel cultural infinitamente más grande que ahora. Pero en la cultura era un valor que se me fue infundido en casa. Es importante ser culto, es importante estudiar. ¿Te gustaba la pintura de tus viejos? Eran cosas muy diferentes y formaciones muy diferentes. Mi padre él nació entre Villa Domínico y Sarandí. Entonces, digamos que le tiraba más el sur y él tenía pintores de la Boca. Por otra parte, a ver cómo explicar esto, era bastante anticoncheto, resentido social. Después pudo superarlo. Entonces, tengo anécdotas brillantes de ese tema. ¿Quieren que les cuente una? Digamos, una vez mi vieja hizo una cena muy paqueta en casa. Apellidos ilustres, artistas que salían en La Nación, en la revista La Nación, que había una sección que se llamaba Personas y Personajes, ¿se acuerdan? Era la página número 3 o 4 de la revista de La Nación. Tuve honor de salir en esa sección cuando ya empezó casi a dejar de existir, cuando en diciembre de 2006 expuse con Pelusa Borboy en Archimbol. Sueño cumplido. Entonces, cuando se iba alguna señora paqueta al baño, mi viejo la remedaba moviendo el culo, el culazo de la señora, todo moviendo el culo así, y yo me cagaba de la risa. O hablaba un tipo medio cheto y mi viejo atrás remedándolo,
Y yo lloraba de la risa. ¿Y de qué se ríe este chico? ¡Ay, qué moroso! De las cosas que hacía. O sea, mi viejo tenía mucho resentimiento social. Por lo tanto, sus maestros de arte eran gente de La Boca, del sur. Después tuvo otros acercamientos. Y se dedicó mucho tiempo a hacer payasos tristes. Hacía toda una cosa, viste, como eran los bocetajes de los 50, que era como un gran óvalo que se hace fuertemente, con azul, con rojo, formando un violeta ambiguo, que era muy el bocetaje que se usaba en los 50 para los figurines. Usaba mucho esos fondos que eran fáciles y efectistas. A mi abuela le hizo una pintura muy linda que era estirpe entrerriana, que eran 3 caballos, uno negro que avanzaba, uno blanco que retomaba y uno marrón que iba para atrás. Y los 3 cabalgando raudamente. Muy buen cuadro, muy buen cuadro. Y después eran los demás payasos tristes. Y después Una pregunta, y te interrumpo. ¿Expuso en alguna galería? Galerías muy... Él no le interesaba en ese momento estar en praxis, o sea, él quería estar, pese a que Pobarché, la gente de Rubers dice que lo conoció, pero ya en Miami en su última época. Expuso en una galería, me dijeron, en calle Suipachi, los payasos andan por ahí en algún lugar. ¿Se vendieron? No se sabe quién los tiene. Yo vendí algunos, de hecho, mi mamá los vendió. Pero digamos que la obra de él nadie le intentó rescatarla, hacer ninguna muestra, como que se extravió esa parte de él. Y Olmedo lo miraba en el camarín y le hacía muy buenas críticas. O sea, la gente no era un tarugo como es ahora. Loco, hasta las bebés opinaban de pintura. Era un país, éramos potencia, loco, éramos re poronga. Buenos Aires era una ciudad luz. O sea, la gente de ahora, los pibes de ahora, los que no vivieron, yo viví los estertores de la grandeza argentina, década del 70, principios de los 80, y bueno, Alfonsín. Eso eran... yo viví los estertores de la grandeza argentina, loco. Éramos clase A. Después de Malvinas fue un desastre todo. Porque ahí dejamos de ser un país respetable. Esa es una opinión que para mí es total. Y bueno, y volviendo al arte, mi mamá no hizo Bellas Artes, hizo la Belgrano, que era un magisterio. No obstante, aunque fuera un magisterio y no una escuela terciaria o universitaria nacional de arte, bueno, grandes artistas fueron ahí, Marta Minujín, todos. Porque era tal el nivel que aunque sea un magisterio, la gente iba y estudiaba ahí. Y era muy exigente el ingreso. No era fácil entrar. Mi mamá llegó a 3er año del secundario y bueno, pudo entrar. Y mi mamá le encantaba historia del arte, lo tenía a Osvaldo Sbarazzini, lo tenía a Horacio Butler de profesor, tenía profesores increíbles, matemática, proyectualidad, era casi una carrera de arquitectura. Y también fue alumna del taller de Petoruti. De Quinquela Martín. De Quinquela Martín, un amigo que estudió con Petoruti. Pancho Aramburu, Francisco Aramburu. ¿Y desarrolló su...? Sí, lógico. Sí, de hecho, mamá lo adoraba a Quinquela Martín, porque era un tipo muy de bar, muy vení, Norma, un tipo muy sencillo y a la vez enorme. Y Quinquela Martín pintó su propio ataúd, su propio cajón, con sus alumnos, entre ellos mi madre. O sea que donde descansan los restos de Quinquela Martín está un poquito la mano de mi mamá junto a los demás alumnos del taller. ¿Es una carrera de eso? Mira, ella en realidad lo que quería especializarse era en la escultura, en el grabado, y también tenía inquietud por las cerámicas venecianas, que ahora en la actualidad Nujin Mustamski me enseña muy bien.
De hecho, el presidente Frondizi la becó a mi madre. Lo que pasa es que en esa época las becas no incluían la estadía, no era todo. Vos ahora si tenés una beca tenés todo. Lo único que no incluye es el pasaporte, pero obviamente que si tenés una beca te dan el pasaporte. Y tenés que tener algo de plata, pero era menor de edad, mi abuelo era milico, entonces lo veía, era muy chica, entonces era otra época, era una nena. Hoy una mina de 14 años te da vuelta, ¿entendés? Era casi una niña, entonces lamentablemente no pudo ir a Florencia. O sea, tuvo oportunidades fantásticas. Y quiso seguir escultura, especializarse en escultura, grabado, y esto de las venecitas, que inclusive más cuando yo era chico habló con Soldi, y Soldi le iba a mandar a Florencia una vez más, quedó un poco esa cosa media bizantina, como una frustración, ¿no? El tema bizantino de todos los... ahí las venecitas, los pequeños mosaicos, que ahora son más decorativos en la nueva visión Palermo Hollywood, los baños, todo eso, la cocina de los restos. Bueno, y después, bueno, las necesidades económicas hicieron que mi vieja saliera a laburar en una época donde conseguir laburo no te hacía ir a la televisión, ni en la televisión había gente pidiendo laburo. Entonces, bueno, trabajó como bancaria, no me acuerdo en qué banco. Mi abuela era exitosísima porque era cocinera, trabajó en casas muy paquetas y trabajó en 3 embajadas. En la embajada de la Confederación Helvética de Suiza, en la embajada del Reino de Dinamarca y en la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces, bueno, esta panza que uno tiene es por una abuela que sabía hacer, o sea, en mi casa se comía muy europeo. No solo las cosas yiddish que traían mis tías judías postizas, tales como el bursch con ajo, que era como, ya no se hace, porque hay cosas que ya no están hechas como antes. Antes el bursch con ajo era una cosa larga así. Era como un garrote de policía que venía como en una tela roja y venía, me fascinaba porque venía con todas las etiquetas en yiddish, con letra hebrea, que eran todas las aprobaciones kosher y que decían das Burs in my kosher y toda esa historia. Y yo me acuerdo, y a mi abuela le gustaba con ajo, porque hay con o sin ajo. A mi abuela le gustaba con mucho ajo. Con todo ese backup cultural que vos tenés, ¿qué diferencias notás hoy en el circuito de las exposiciones de Buenos Aires con ese otro backup que vos digamos, lo tenés incorporado, digamos, tenés incorporado el... No sé si es la pregunta. Yo me permitiría reformular la pregunta. Yo lo compararía con mis idas, o sea, yo como espectador, ¿no es cierto? O sea, mi mamá me llevaba a ver muestras, digamos, cuando yo era chiquito, en la década del 70, gobierno militar, digamos, todo el circuito era Florida, el Bajo, esa zona. Un poco había quedado la cosa del Ditela, ¿viste? Entonces era lindo. Había que pagar en algunas galerías, me acuerdo, era una entradita. Entonces íbamos a ver muchas cosas y ya de chico me gustaba todo lo que era Ari Brisi, Vidal, McIntyre, me fascinaba eso. Las pinceladas más o menos. La nueva figuración nunca me gustó. La respeto muchísimo, fue un movimiento que fue un intento teórico muy fuerte, de gente muy respetable. Como Noé, que como pintor no me agrada demasiado, pero como teórico, hizo un libro increíble y como persona es maravilloso. Me gustaba más el arte moderno, la abstracción geométrica, todo eso. Y después, bueno, los 80 iba mucho al Recoleta, pero nunca me gustó la pincelada, ¿no? Después en los 90 no fui a ver mucho arte, me perdí los 90 temprano, que era la famosa triada Banco Patricio, Ruth Ben-Sakar con Ruth Viva obviamente, y Elisi. Porque esa etapa, y obviamente el Rojas de Fabián Levenglick, esa etapa parió a la etapa en la que yo me involucré, que es a mediados de los 90. A mediados de los 90
sucede algo tan simple y tan hermoso como conocer a Jorge Polaco. Él me abrió las puertas al mundo del arte, además de laburar en la película La Dama Regresa, con la Coca Sally, con Clem, con Fernando Noy, con Daniel Kahneman y con un montón de personajes. Yo tendría que haber pagado para estar en esa película. ¿Kindergarten trabajaste? No. Bueno, entonces, el humor. Bueno, la cuestión es que a la mitad de los 90 encontré mi tribu social, que era, y miro a uno de mis interlocutores con una buzo Adidas, la movida electrónica alternativa. Pero, o sea, antes eras un cheto insoportable o un rockero que te cagabas a piñas por todos lados. Ninguna de las dos cosas me gustaban. Era medio chetito cuando era adolescente. Iba al Casi, tenía asaltos en San Isidro. Yo hice el secundario en el Sarmiento de Libertad entre Juncal y Arenales. Pero de todas maneras, en la década del 90 descubrí esa gente como yo de clase media que le interesaba la buena música electrónica y que tenía una onda bastante hipona respecto al paz, al amor. Che, loco, vení. O sea, no discriminaban, no te exigían ser rudo y cagarte a piña como los rockeros, ni ser un plomo como muchos chetos, sino que era gente interesante. Todo eso se reunió con el nervio en la calle Niceto Vega. Por eso ahora uno ve la calle Niceto Vega y todo Palermo deformado. Eso fueron todas las casitas de la calle Niceto Vega y todas las calles adyacentes como Humboldt, Ravignani, toda esta zona. Antes era virgen, era un barrio como lo que hoy sería, no sé, Villa del Parque, las partes más apartadas, Chacarita. Y en esas casitas habían fenómenos de música electrónica. Era algo muy, muy de avanzada. Después vinieron los lugares representativos: Bolivia, Light Communication, El Dorado, Ave Porco, Morocco, Sonoridad Amarilla, Belleza y Felicidad. Digamos, que los desfiles en la Galería Bond Street. Porque yo en la Galería Bond Street conozco a Fernanda Laguna, a Gabriela Beckerman y a Cecilia Pavón. Me gustaba mucho Cecilia Pavón en esa época, estaba bárbara. Y las dos tenían una revista que se llama Nunca quisiera volver a casa. Me acuerdo que compré las revistas solo para sacarles el celular, no había mail todavía. Y gracias a Cecilia Pavón y Gabriela Beckerman, que ahora está fuertísima, y las dos son grandes amigas aparte. Y bueno, Cecilia Pavón, Gabriela Beckerman me introdujeron al under sin saberlo. Porque ahí empecé a entrar en un círculo donde éramos los post-electrónicos que nos estaba empezando a interesar el arte. O sea, así como en los 80, el teatro y la música, o sea, los performing arts eran los modos de canalizar toda la movida del rock, la fotografía también, la pintura en esa época todavía era algo más careta y más solemne como la literatura. En los 90 las artes visuales, la publicidad y el cine y la moda fueron los caminos de inyección o de seguir y evolucionar toda esa cosa maravillosa de la noche underground de Buenos Aires de los 90, hija de la noche underground de los 80, pero con otra cosa menos politizada, más amistosa y más inteligente. Por eso a esa movida se la llamó alternativa, porque no queríamos cambiar el mundo, sino queríamos tener nuestro rincón, ser felices y en él que haya la mejor y la mayor gente posible. Y eso fue maravilloso. Fue mi época de pendejo feliz. La revista Wipe era la Biblia, la Fundación Banco Patricio era un punto de encuentro. Había lugares increíbles, Sonoridad Amarilla. Bueno, Belleza y Felicidad, yo fui
cuando abrió. Tuve el privilegio de ver un lugar increíble en Guardia Vieja y Acuña de Figueroa. Me acuerdo que vendían, qué genial, vendían polvo Feculax viejos, porque iban al Once y compraban cosas viejas. Había cuadernos, yo me arrepiento de no haber comprado tantas cosas. Tenía todos los CD de todos los DJs electrónicos del momento, Ultra Under, toda la creación viva del momento. Vendían polvos Feculax viejos. Había cuadernos campeón de la década del 70, viste, todos remontonerazo, viste, con esos besos con Laguna. Vendían cosas muy bizarras, llaveros con dos, viste, el pibe y la piba cogiendo. Me acuerdo que una vez a Mirna le hice un regalo que era un corazón con caja de música y un muñeco. Vendían cosas muy kitsch que eran conseguibles en el Once. Pero ellos, esos objetos, ahí está el valor del arte. Lo resignificaban ahí, era maravilloso. Todo eso obviamente está apoyado por Roberto Jacobi, que era, era y es un gran animador y un gran, como yo digo, masón del arte, porque son personas que desde la sombra y no tanto, son cool hunters, ven la tendencia, sociólogo como es él, y apoyan las cosas que van surgiendo. Esa fue una jugada magistral, la de Belleza y Felicidad. Y después casi se va todo a la mismísima mierda. Bueno, todas las cámaras. Bueno, el tema es que los que formamos parte de Belleza y Felicidad estuvimos en un mailing, ya cuando empezó toda la locura del internet y toda se hizo unas reuniones que se llamaban Plácidos Domingos, porque ya Roberto Jacobi en ese momento, ya para entonces ya se había incorporado Fernanda Laguna, porque la galería la abrió Cecilia Pavón y Gabriela Begerman. Después vino Fernanda Laguna, siempre Roberto Jacobi ahí, y una serie de personajes increíbles como Ariel Labog, Sebastián Bonet, qué sé yo, no me quiero olvidar de nadie, Cecilia Salkovics, Javier Barilaro, Vicente Grondona, increíble. Pablo Shanton, Marcela Macei, periodistas consumados de Clarín ahora. Ahí conocí Máximo Jacobi, Diego Melero, conocí gente básica hoy de mi vida. Y estaba retosando. Cuando encontrás tu lugar, cuando encontrás tu tribu, cuando encontrás lo que te gusta, aparte en un arte sin pretensiones, entrabas y eran fotos de dos minas cocinando en una cocina setentosa de Villa Pueyrredón o de Villa del Parque. ¿Entendés? Había obras que era todo, exactamente todo antipretencioso. Colgado, me chupo un huevo todo, algo hizo ruido acá. Todo un anti-me chupo un huevo todismo, y eso me encantaba mucho. O sea, era precisamente todo lo que era la cultura de la izquierda. La cultura de la izquierda siempre fue paradójicamente muy parecida a la cultura del catolicismo, no al placer, el sacrificio, el castigo, la autoridad. Entonces ahí ¿qué era? Vamos a fumar un caño, vamos a coger todo. De repente venía un teórico del arte así de la nación y le convidaban queso con dulce. O sea, fue muy provocador, porque de hecho tanto Gabriela Begerman como Fernanda Laguna como Cecilia Pavón venían de letras, venía de Puan. Entonces tanto Puan como Bellas Artes son territorios donde aprender el oficio, y B, territorios donde retirarse a tiempo antes de que te quemen la cabeza, porque te van a destruir tu creatividad. Los que son genios son los que llegan a terminar las carreras, pero sin estar casados con las burocracias internas de las instituciones educativas. Aprender el oficio, aprender los juegos de poder, pero no las pelotudeces que te enseñan ahí. Entonces mucha gente que estaba en esa movida había tenido experiencia, había muchos
chicos judíos de mucha plata, austeros. O sea, eso era lo bueno de la época, que había austeridad, no había, o sea, estaba toda la movida menemista, los tenedores libres, ir a la costanera, los eventos costosos, los chabones, toda la onda que hoy tiene Tinelli, Susana, todo eso fue curtido en el menemismo. El exceso, Miami, ¿no? En cambio ahí había gente inteligente, incluso con mucho dinero, pero muy austera, que vivían en departamentos normales, que por ahí viajaban a Europa, pero ese es el modo de vivir que yo quiero, o sea, tener plata, pero no vivir en un lugar ostentoso, un departamento cómodo y gastar la plata bien, viajando, o comprando un buen libro, o yendo al teatro, o sea, gastar la plata en cosas realmente interesantes, no en la pilcha del shopping. Te vestís con pilcha de la década del 70, o sea, todos arrasaron las ferias americanas de ropa vintage. Era un homenaje permanente a los 70, había una ola de fiestas en Belgrano en casa de la década del 70. No sé, fue una época grandiosa, fue una movida social que bueno, hasta el 2001 ya, o sea, primero con De la Rúa ya empieza la cosa a ponerse espesa, por decirlo de alguna manera. Aparte, digamos, gracias a los hijos de la Rúa, que eran una máquina de destruir cultura, empieza a ponerse de moda toda esta onda en la que estábamos inmersos. De acuerdo que Greenman hizo una primera fiesta rave, que no eran las rave de Parque Sarmiento o de la canchita de Ferro, que eran las postas, hechas por la gente posta de la movida, sino hecha por Greenman. Se hizo en una casa que quedaba en un lugar, no es que casa, un galpón que quedaba en Barraca, Herrera puede ser, hay una calle Herrera, no sé, Herrero. Entonces ahí dije, chau, esto ya se puso de moda, cagamos. Entonces empezaban a venir los grasas por los dos flancos. Los grasas de clase baja, neo-rockero y loco, y las chetas de Belgrano que empezaban a usar porque la moda nuestra era de Adidas, anteojos de esquí, zapatillas normales por ahí, un poco rolingas, pero una onda muy deportiva y sobre todo ropa de la década del 70, chombas de los 70, las minitas tapados de los 60, 70, en invierno camperas acolchadas de los 70, sobre todo, era una onda muy de feria americana. Pero ya empezaban a venir rubias chetitas de un costado y gente más bien grasita del otro. Un segundito, entonces ya empezó a ponerse de moda y ya se perdió la pureza del grupo social. Jorge, una pregunta. Volviendo a tu etapa artística y sí. el cine, hiciste varias películas, no solamente... Sí. Por eso me considero más que actor, hombre de cine. ¿Cuántas películas hiciste? Mira, hice 2 largometrajes. La Dama Regresa con Jorge Polaco, 1995 se filmó, 1996 se estrenó. Después Zapada con Raúl Perrone, el padre del cine independiente argentino. En esa época decía, me faltaba filmar con Agresti y ya está. Aunque después que en Buenos Aires viceversa, fue una película... ¿Esa película quién trabajaba aparte de vos, obviamente? Y bueno, la de Polaco, Clem... No, la otra, la de Perrone. Y estaba con Campi Capusotto, boludo. Y habían una serie de personajes más. No fue todo. No puedo pedir más. Después Romina Com hicimos un corto adorable que se llama Kill, que hacíamos de una banda que imitaba Kiss. Entonces hacíamos playback. Cuando se rayó el disco se podrió todo. Una película adorable con personajes muy queribles. Después hice muchos cortos para la FUC. Hice uno con Pablo Tesoriere, que después hizo el documental de La Puerta 12, que se llamaba Casting. Yo era un profesor de teatro autoritario, de esos que cooptan a sus alumnos y los va matando uno a uno. Y después se suicida. Estuvo buenísimo porque yo me pegaba un tiro y volaban los sesos. Fue una experiencia muy interesante con la violencia y con los efectos especiales. Fue algo muy, muy enriquecedor. Y después hice la publicidad de la banda ancha, hice otras publicidades para el exterior, pero cuando filmé la publicidad de la banda ancha para Fire, con los gordos así, que estaba el hijo de Carnaghi y otros más, me acuerdo que fueron días felices porque había minas,
comida. La publicidad tiene guita, loco. Comimos como cerdos, boludo. Eran unos desayunos americanos, alemanes, holandeses, ¿qué quería? O sea, comíamos, cagábamos y actuábamos. Nos volteamos, mina, o sea... Después el problema fue cobrar, porque eso fue en septiembre del 2001, ¿ok? Y justo todos los vestuaristas eran los amigos nuestros de la movida de la noche y del arte. Estábamos cagados de risa todos. Y el que comía, comía. El que cogía, cogía. El que tomaba merca, tomaba merca. El que quería que le rompieran el orto. O sea, cada uno, quiero esto, acá está. ¿Entendés? La única cagada fue que por repetir una toma me perdí la inauguración del Malva. Yo tenía ahí guardada la invitación. Frívolo. Pero bueno, fue maravilloso. Bueno, Jorge, de ahí saltamos a tu primera inauguración individual en lo de Pelusa. En diciembre de 2006, en la Galería Archimboldo de Pelusa Bowen. Pero hay cosas que vienen anterior que son muy importantes. Las tortas que hice en el Molino, la confitería El Molino, porque mis tortas de cumpleaños eran de la confitería El Molino. Y yo puse las tortas hechas por mí, siempre de Racing eran, con el jugadorcito, en la misma vitrina donde estaban mis tortas de verdad, y con una foto de mi viejo que estaba, porque le comenté a un tipo de ahí, al lado del espíritu había fotos de famosos, estaba la de mi viejo, y esa foto la pusieron al lado y me la regalaron. Y bueno, fue increíble, hicimos una performance cantando el feliz cumpleaños a cada uno, llevé una torta de verdad. Bueno, a eso hay que agregarle Arteba cuando hicimos Arteb, que hice mi primer programa de televisión virtual ahí en Arteba. No, después vi en el 2005 los autorretratos Egotrip en Apetay, o sea, estuve en los mejores lugares. Me faltó estar en Belleza y Felicidad. Fue lo que no pude hacer. O quizá no llegué a eso, o me faltaron huevos, o no sé yo. Pero después la muestra esta del 2006... fue, digamos, la formalización de los ataques de pánico en mi vida, porque estaba muy cagado ese día, muy ansioso, ¿no? En realidad ansioso, esa es la palabra abarcadora, porque aparte fue lindo porque Archimboldo tiene dos salas, una grande y una chica. En la grande estaba mi muestra y en la chica estaba haciendo una performance de arte político con obra Lucas Rubinich, jefe de la carrera de sociología, amigo de Diego Melero, de Roberto Jacobi y gran hermano mío que me apoyó en estos momentos tan duros que viví últimamente como nadie. O sea, de mis amigos de oro, del ritmo, y una gran, excelente persona. ¿Vendiste obra en esa muestra? ¿Cómo? ¿Vendiste obra? Sí, se vendió. Se vendió, no a los precios que uno quería, pero bueno, no estaba nada mal. Era el 2006, pero el tema es que empezó a ser, era también el final de una época, porque poco tiempo después hice también otra muestra en el espacio de Proyecto Venus, que me olvidé de mencionar Proyecto Venus, todos los que venimos del mailing de Belleza y Felicidad, pasamos a formalizarnos en Proyecto Venus, que fue como mi universidad, como mi ditela, ¿ok? Ahí fue algo maravilloso. Esa etapa fue maravillosa y fue la primavera de mi vida. Fue mi mayo del 68. ¿Entendés? Fue la concha de Liliana Caldini. ¿Entendés? O sea, fue el momento cuando era joven, ¿no? ¿Entendés? O sea, era como Soleil, 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 soleil. Todo con publicidades viejas estoy hablando, boludo. Soleil, soleil, soleil. Era muy hippie, éramos electrónicos, pero teníamos esa cosa maravillosa de la paz, del amor, de la integración, de la tolerancia. Vení, boludo, ¿qué querés? Vení un visero, vení, loco. ¿Entendés? Vení un cheto triste, vení, papá. Bueno, esa etapa tuya se palma con Kiminova. No, eso bastante posterior. No, eso fue bastante posterior. Bastante posterior. Nos saltamos muchas cosas antes. No hubo mucho.
King Novak fue mucho más tardío. Hubo muchos lugares. Ya me olvidé, vos sabés que ahora estoy haciendo, porque quiero escribir un libro sobre todo esto. Lo voy a escribir. Subsidiantes. El tema es que todo eso requiere una gran... Bueno, la revista Wipe era la Biblia. Y lo sigue siendo. Antes y después, o sea, Wipe hubo muchas revistas después que vinieron. Buenos Aires Épica, qué sé yo, Dimag, Regia, Dimod, que después se separó en Dimag y en Remix. En Dimag siempre trabajando yo, afortunadamente. Hubo muchas revistas, El Planeta Urbano, después Brandon, Bacanal, Joy, qué sé yo, todas esas revistas fuera de hora, GQ. Mapa de las artes. Sí, eso es más específico. Bueno, Ramona escribí en Ramona, escribiendo números de Ramona. ¿Qué más puedo pedir? ¿Tu columna en lo de Cañete? ¿Qué? ¿Tu columna en lo de Cañete? Sí, fue algo increíble porque él en un momento me llega el correo, che boludo, quiero que veas mi blog. ¿Y vos quién sos? Vos callate y mirá mi blog. Así bien de puto que te quieres poner. Vos callate y... Bueno, y después, empecé a ver el blog. Fue un suceso, el blog de Cañete. Y escribí en él. Lo cual tuvo algo muy bueno y algo muy controversial. O algo muy adecuado. Bueno, malo, pero no. Algo muy adecuado y controversial. Lo adecuado y la gran posibilidad fue que tuve oportunidad de escribir y llegar a un punto de madurez en mi carrera de reseñista que empezó en Proyecto Venus. Proyecto Venus, nuestro website, era un ensayo de lo que después fue Facebook. O sea, poder tener un login, entrar, chatear, escribir, subir cosas. Usábamos Facebook antes, en realidad ya existía Facebook, pero en Estados Unidos, acá, en el 2008 recién. 2007, 2008. Pero bueno, con Cañete me pasó eso de que tuvo una vidriera increíble, porque no sé cuántos lectores tienen, pero mucha gente del periodismo especializado del arte lo lee y es una ventana importante. Pero Cañete también critica y tira muchos palos a veces de una manera que solo se puede comprender sabiendo que es una persona que lucha con su adicción a la cocaína, con su depresión, etc. Y muchas veces me ha hecho que muchos amigos se enojen conmigo porque no, vos escribís. No, yo me hago cargo de lo que escribo yo, no de lo que escribe el dueño. Y Cañete, de hecho, critica a gente que yo quiero mucho y ahí no voy a coincidir. Yo apenas me tengo que hacer responsable de lo que escribo cuando me toque escribir. Después la línea editorial, lo que él escriba, él es consciente y es responsable y es adulto como yo y todos. Hay gente que le da con un caño y me encanta, hay gente que le da con un caño. ¿Pero él no critica a los que lo dejaron afuera? Mira, él creo que él logró hacer lo que muchas veces yo soñé hacer desde mi lugar de gordo, que es abrir el culo y tirar mierda a todo el mundo y decir fucking yours, suck my ass now. ¿Entendés? Váyanse en todo a la reconcha puta de su madre. Lo pudo hacer, boludo. Pero claro, en Londres. Anda a mandar una carta de documento a Londres, boludo. Tenés que rematar, ¿viste? Si bien ahora está acá, y espero que esté vivo, sano y sin carta de documento. No sé por qué viene acá, el muy guacho, nos tenemos que ver. Cañete, puto, dame bola. Y bueno, él lo fue explicando después, el tema de su adicción. Creo que él el blog fue una tabla de salvación. Para vos, hoy, el arte, ¿en qué instancia estás? ¿Vas a producir? ¿Vas a exponer? Mirá, yo en el 2007 pasaron 3 hechos que fueron determinantes para mí. Me enamoré perdidamente de alguien que no me correspondió, como de todas las personas, como todas las minas que me enamoré no me correspondieron, pero este caso fue fuerte porque peleé hasta el último momento y dije, no, esta mina, bueno, me la pude coger al menos.
pero realmente pensé hasta en tener hijos. O sea, el indio salió ahí, ¿entendés? Con todo. La sucesión de mi padre empezó a enrarecerse y la situación del país empezó a tornarse conflictiva, empezó a haber división, empezó a haber odio, enfrentamiento en plena democracia, cuando se suponía que ya todos habíamos aceptado de buen modo la convivencia, ¿no? No se reflotaron fantasmas temidos, el tema de los derechos humanos fue reflotado bien, pero también explotado mal. Y empezó un proceso de hiperinflación que lentamente nos fue degradando. Y bueno, empezamos como en una atmósfera enrarecida. ¿Viste? Esto hace cleaning, no sé. Y bueno, lamentablemente empecé también a entrar en un pozo depresivo muy jodido por todas estas cosas. Dejé el tratamiento con Cormillot, que venía bien. Y bueno, tal vez la muerte de después el 2012, podrido por todo el tema de la sucesión, entré en el tema de los medios de comunicación. Y yo quiero aclarar, hoy se lo dijo una persona y fue algo muy importante. Yo la última vez que había estado en los medios de comunicación fue en el 2001, unos meses antes de que el país se viniera abajo, cuando vino mi padre, etcétera, etcétera. Ya en esa época nos habían dejado locos tanto a mi madre como a mí. Juré nunca más ir a la televisión. Volví a la televisión solo por el hecho de... Gonzalito, querida. O sea, volví a la televisión solamente por el hecho del tema mío sucesorio. Pero yo desde el 2001 al 2002, en esos 12 años, no había visto televisión casi. Entonces, veo a la televisión y me tuvo una vidriera increíble porque, bueno, no sé cuántos lectores tienen, pero mucha gente del periodismo especializado del arte lo lee y es una ventana importante. Pero Cañete también critica y tira muchos palos a veces de una manera que solo se puede comprender sabiendo que es una persona que lucha con su adicción a la cocaína, con su depresión, etc. Y muchas veces me ha hecho que muchos amigos se enojen conmigo porque no, vos escribís. No, yo me hago cargo de lo que escribo yo, no de lo que escribe el dueño. Y Cañete, de hecho, critica a gente que yo quiero mucho, y ahí no voy a coincidir. Yo apenas me tengo que hacer responsable de lo que escribo cuando me toque escribir. Después la línea editorial, lo que le escriba, él es consciente y es responsable y es adulto como yo y todos. Hay gente que le da con un caño y me encanta, hay gente que le da con un caño y no me es indiferente. ¿A los que lo dejaron afuera? Mira, él creo que él logró hacer lo que muchas veces yo soñé hacer desde mi lugar de gordo, que es abrir el culo y tirar mierda a todo el mundo y decir fucking yours, suck my ass now. ¿Entendés? Váyanse en todo a la reconcha puta de su madre. Lo pudo hacer, boludo. Pero claro, en Londres. Anda a mandar una carta documento a Londres, boludo. Tenés que rematar, ¿viste? Si bien ahora está acá, y espero que esté vivo, sano y sin carta documento. No sé por qué vino acá. El muy guacho, nos tenemos que ver. Cañete, puto, dame bola. Y bueno, él lo fue explicando después el tema de su adicción. Creo que él el blog fue una tabla de salvación. Para vos, hoy, el arte, ¿en qué instancia estás? ¿Vas a producir? ¿Vas a exponer? Mirá, yo en el 2007 pasaron 3 hechos que fueron determinantes para mí. Me enamoré perdidamente de alguien que no me correspondió, como de todas las personas,
como todas las minas que me enamoré, no me correspondieron, pero este caso fue fuerte porque peleé hasta el último momento y dije, no, esta mina, bueno, me la pude coger al menos, pero realmente pensé hasta en tener hijos. O sea, el indio salió ahí, ¿entendés? Con todo. La sucesión de mi padre empezó a enrarecerse y la situación del país empezó a tornarse conflictiva, empezó a haber división, empezó a haber odio, enfrentamiento en plena democracia, cuando se suponía que ya todos habíamos aceptado de buen modo la convivencia, ¿no? No se reflotaron fantasmas temidos, el tema de los derechos humanos fue reflotado bien, pero también explotado mal. Y empezó un proceso de hiperinflación que lentamente nos fue degradando. Y bueno, empezamos como en una atmósfera enrarecida. ¿Viste? Esto hace clic, no sé. Y bueno, lamentablemente empecé también a entrar en un pozo depresivo muy jodido por todas estas cosas. Dejé el tratamiento con Cormillot, que venía bien. Y bueno, tal vez la muerte de después el 2012, podrido por todo el tema de la sucesión, entré en el tema de los medios de comunicación. Y yo quiero aclarar esto. Hoy se lo dijo una persona y fue algo muy importante. Yo la última vez que había estado en los medios de comunicación fue el 2001, unos meses antes de que el país se viniera abajo, cuando vino mi padre, etcétera, etcétera. Ya en esa época nos habían dejado locos tanto a mi madre como a mí. Juré nunca más ir a la televisión. Volví a la televisión solo por el hecho de... Gonzalito, querida. O sea, volví a la televisión solamente por el hecho del tema mío sucesorio. Pero yo desde el 2001 al 2002, en esos 12 años, no había visto televisión casi. Entonces vengo a la televisión y me encuentro con que... Listo, aguanta hasta ahí. ¿Y Cocodrilo? Callate, pelotudo. Mira, bueno. ¿No tenés otro CD? Chicos, sigue acá. Sigue en otra cámara. Sigue. Fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, entonces no me di cuenta, yo tendría que haber visto televisión antes. Si yo lo hubiera visto en esos años, aunque sea mínimamente, no hubiera ido ni en pedo. O sea, la televisión actualmente es una basura. ¿Qué sé yo? Involucionó mucho. Desde que se fue Romay. Porque antes, hasta con el Menemato, la televisión estaba muy claramente dividido. Todo el 9 estaba Romay, que ya venía de la época de Alfonsín. El 7 hacía pelotudeces con Sofobis, esos programas de décima que habían en la época de Menem, y después con el Gordo Hermida, que trató de hacer lo mejor posible con De la Rúa, etcétera, bla, 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 bla. Después el 11 estaba Atlántida con Yankelevich y Simoncini, que era representante del catolicismo. Algo bien armado. Y el 13 Clarín. Eran grupos económicos fuertes, gente que sabía y hacía las cosas bien. A partir del 2000 empieza, después de Gran Hermano, 2001, ya la televisión empieza a volverse muy de cuarta, porque tanto Canal 9 lo compran australianos, mexicanos, de todo, y América 2 también empieza a ser adquirida. Bueno, igual eso es televisión. Entonces eso ¿se apagó la cámara? No, sí. Bueno, entonces, si yo hubiera visto televisión en eso, digamos, desde el 2011, desde el 2001 hasta el 2012, si hubiera hecho un mapeo, hubiera sido lo suficientemente prudente de no. Y realmente todo el dolor, toda esa depresión, porque es otra cosa que hablamos acá también en esta mesa, la depresión es un tema tabú en la Argentina.
La obesidad es un tema tabú, la pobreza es un tema tabú, la homosexualidad, ser negro, ser villero. O sea, hay un ideal en la Argentina, el argentino es exitista, interesado e hipócrita y mediocre. Entonces, bueno, si no cumplimentás todas estas cosas, sos lis y llanamente un sorete. Entonces, bueno, pasé las de Caín, y lo más duro, y esto lo digo con toda la sinceridad y la honestidad, haciendo una autocrítica, fue jodido cuando dije los de desaparecidos, fue una mierda eso, y me sentí muy mal. Y yo quiero, hay una persona en la que voy a nombrar que que la conocí en el arte, Mariana Cerviño. Mariana Cerviño me llamó, me escribió y me dijo, yo te quiero igual, yo te entiendo bien. Y ella, la mamá de ella la chuparon en la ESMA. Y ella se dio cuenta que lo que yo dije, obviamente no lo ¿Qué es lo que dijiste vos exactamente? Bueno, no me acuerdo. Ya no vale la pena. Tendrían. Porque yo en realidad, yo pensaba en ese momento de furia, estaba caliente con la televisión y por lo tanto estaba caliente con la gente que miraba la televisión. Estabas en estado de ira. Completamente. No, aparte, judicialmente eso hay dos jueces de la nación que así lo han determinado. Entonces, o sea, no causé, si vos te acusan de ¿cómo es? De instigación Al delito. No, instigación a la ruptura del orden constitucional. Para que esa instigación se activa, tenés que haber provocado convulsión social. O sea, no salieron hordas fascistas o estalinistas a romper todo, Heil Gordo, ¿viste? No pasó nada. En tal caso, los medios de difusión sí tuvieron una cuestión delictiva, una responsabilidad delictiva, porque con tal de marcar audiencia repetían eso a cada rato. Entonces, en un país normal, los medios de comunicación se les tendrían que haber aplicado terrible multa. El poder es impune. Péguenle al gordo. Porque el gordo es pobre, rechazado por el padre, pobre económicamente, ¿no? Rechazado por el padre, la madre pide en la calle, y creo que mi madre pide en la calle, y yo no tuve trabajo estable porque vivimos en un país en el que vivimos, donde el ser obeso es causal de discriminación. Igual, por ejemplo, vos estás en contacto con la gente todo el tiempo. Sí. ¿Qué sentís? ¿El afecto, el cariño? Mira, lamentablemente... Hubo un momento que tuviste alguna agresión. En un pico, digo. Sí, no, pero con determinado tipo de gente. Hubo gente que me decía, dale loco las 20 lucas, viste, que me hablaba por ahí me quería desde la boludez, pero bueno, el amor siempre viene bien, aunque venga de la boludez. Y después también estaban los mediocres, gordo puto, que te crees, loco, la concha de tu madre. Bueno, que esa es la otra boludez, que se expresa de modo violento. En definitiva, en este país siempre tiene que morir alguien para que haya un cambio. Mucha gente me empezó a ayudar desde que murió mi madre. ¿Por qué no lo hicieron antes de que muriera mi madre? Yo desde hace años que vengo buscando trabajo y logré trabajar, pero no de manera estable. Entonces, ahora que mi madre falleció, hay muchos que como un adolescente, uy, loco, viste, se murió la madre del gordo, vamos a darle una mano, ¿entendés? O sea, tienen esa actitud adolescente de que se descuelgan de la palmera y caen abajo, al piso, porque caer para arriba es muy difícil, recién cuando alguien fallece. O sea, tuvo que morir Carrasco para sacar la colimba, cuando fue probadamente ineficaz en Malvinas el empleo de soldados con cripto. Tuvieron que morir centenares de personas en la estación, en el tren Sarmiento, para que cambiaran los trenes o intentaran cambiar los trenes después de 50 años. Y podemos agregar una lista. Bueno, Jesús entregó su vida. Sí, lógicamente, pero quiero decir, más allá de esa... O sea, si vieron la cara de pelotudos risueños que están atrás de cámara,
es para cagarlos a piña, pero no por el hecho de Jesús sino solamente, sino por el hecho de que es un país donde a veces la paciencia se agota. De hecho, yo no tengo esperanza en la Argentina. No va a cambiar ni yo no voy a ver el cambio. Es un pueblo perdido y tal vez lo único que nos pueda conmover sería una gran guerra, pero no una guerra como la de Malvinas. A veces pienso sí, y ojo que el que está teniendo en la cámara es un chileno. Tal vez nos hubiera venido bien una guerra con Chile porque hubiera sido una guerra de verdad, donde nos hubieran roto bien el ojete. Y eso nos hubiera bajado de una vez por todas la soberbia y la mediocridad y nos hubiera hecho de cambiar de verdad. Porque la guerra de Malvinas fue una guerra distante, muy limitada, fuera del continente y del territorio nacional, porque seamos honestos, las Malvinas las tienen ellos porque tienen la poronga bien grande y tienen submarinos nucleares, nos tuvieron lástima, men. Nos podrían haber reventado Córdoba de un misilazo, otra que el pájaro cucú de Villa Carlota. Ni Negro Alder, ni Cacho Buenaventura, ni Amalo Cabrito, nos reventaban todo. Podrían haber hecho mierda todo. Podrían haber sido salvajes, pero nos cuesta no reconocerlo, los británicos son maravillosos. Bueno, volvamos al arte. De hecho, somos un invento británico. Y hay un montón de cosas británicas que nos definen. El fútbol, los ferrocarriles, el amor al té, cierta cosa flemática que tenemos, la manera de vestir, la música electrónica, el consumo de carne vacuna asada, porque los hispánicos la hierven o la guisan, pero el asado es el grill, el grillado, nuestro famoso asado, es algo que trajeron los ingleses con el ferrocarril. Los puertos, los alambrados, el sistema político, nuestra misma independencia. Nuestra conciencia patriótica fue estimulada por las guerras, las invasiones inglesas. Entonces, momentito, no jodamos con nuestra madre patria. Y eso nos costó mucho. Bueno, en 2 palabras, ¿qué es para vos el arte? El arte es una cadena de heladerías que... No, el arte, creo que... Yo le hablaba el otro día con una psicóloga, con una psicoanalista, ¿no? Decíamos que el arte trata de darle nombre, de designar o de representar, expresar o elijan el verbo que quieran. ¿De nuevo? Sí, ahora dale. El arte, lo hablé con una psicóloga, es la manera de expresar, la manera de mostrar, la manera de nombrar aquello que no se puede expresar con palabras, salvo en el caso de la literatura, obviamente. Pero, o sea, el arte, hay 2 escuelas, o 2 pensamientos de los que me agarro, porque ayer estábamos hablando, no me acuerdo con quién, y me dijo, el arte salva al mundo, loco, con vos lo hablábamos. El arte salva al mundo, no, a la sociedad no, lo que salva a la sociedad son los procesos sociales, en los cuales el arte puede estar, o la cultura puede estar más o menos presente. Raúl Alfonsín, por eso todavía lo sigo queriendo, pese a las cagadas que se mandó en economía. El tipo puso intelectuales al poder, Gorostiza, Guinness, O'Donnell, loco, Terráneo, yo no recuerdo, desde Frondizi que no pasaba eso en la Argentina. Tal vez el general Lanús hizo un cierto amague al respecto, pero el tema de poner la cultura como proyecto político y cambio social fue revolucionario en la Argentina. Y eso creo que es cambiar la vida a través del arte, pero a través de los procesos sociales. En sí no. Sí, el arte puede cambiar la vida de las personas. Quizá si yo no hubiera descubierto todo este ambiente noventero y de las artes plásticas, no hubiera pegado un tiro. No creo, hoy no lo dudo. Pasé etapas depresivas muy fuertes. Creo que yo hoy puedo superar la muerte de mi madre, de la persona que más quise y de la persona que más me amó.
con lo bueno y lo malo que eso conlleva, porque las relaciones estrechas no son fáciles. Y creo que estoy acá como adulto, solo, digamos, al no tener familia, pero sí tener muchos amigos, precisamente gracias a todo esto que me dio el arte. De hecho, ustedes dos los conozco por el arte. Si bien tengo amigos extraartísticos, digamos, es muy raro que yo tenga amigos o conocidos, o inclusive minas, no digo que sean artistas o gente culta, pero gente con la que se puede hablar de algo. O sea, reconozco que yo soy un tipo que no tengo paciencia con la gente mediocre e ignorante, o sea, con el argentino que vota a nuestro gobernante. Pero bueno, es soberbio, pero la sociedad también me ha castigado mucho, entonces tengo derecho a ser un poco borgiano cuando decía, yo soy spenceriano, pero evidentemente el pueblo argentino es una cifra equivalente a cero. La democracia es impracticable, solo una aristocracia de los justos sería probable en este entrecruzamiento de Gran Bretaña, de Chesterton y del Malevo y el compadrito. Y el hijo de puta tenía razón. Y no le dieron el Nobel porque tenía la posta. Y lo dice alguien como yo, que durante muchos años, desde Alfonsín, tenía como ídolos así a Willy Brandt, a Olof Palme, a Canadá, a la socialdemocracia, ¿entendés? Felipe González no, porque los latinos somos corruptos. Tanto Mitterrand como González fueron grandes corruptos. Pero la socialdemocracia alemana y nórdica, los canadienses, los australianos, son grandiosos. Los holandeses, son grandiosos. Pero aún así, no tenemos la materia prima. La clase media ahora aún en qué es, una gran paja. Vos lo pones a Sanz, a Alfonsito y a Cobos y no te dan ganas de hacerte ni una paja metiéndote esto en el orto. Por eso hay peronismo para rato en la Argentina. Y por eso el sueño socialdemócrata, progre, como vos lo quieres decir, es preferible hacerse una paja con una foto de Adrián Aguirre en la revista Yo. Los ancianos sabrán recordar estas minucias. ¿Entendés? Y el arte, bueno, es lo que a mí me ayudó a ser lo que soy. Nací en medio de una familia de artistas. El arte me fue dado, concedido como valor. Yo lo tomé gustosamente. Me ayudó a ser persona. Me define. Es mi vida, es un modo de vida, no es una profesión. ¿A qué se dedica usted? No, yo hago dactilografía. ¿Cómo era eso que se escribía rápido, que te enseñaban en la escuela Silven, que jodían? Taquigrafía, todas esas pelotudeces que sin embargo en una época daban plata, perito mercantil. Había una pequeña burguesía, eran boludeces, pero la gente vivía con eso, che. Pero bueno, el arte es una manera de vivir. No me imagino viviendo del arte, ojalá, pero también el hecho de que el arte sea la profesión. No me gusta pensar tampoco ser artista profesional, porque eso, ¿qué significa? Estar abrazado a los galeristas, sonriendo, hacer una obra que ya no tiene nada que decir, olvidarse de los pibes. O sea, a mí me interesaría tener 2 parrillas que laburen a full, hacer guita y hacer la obra que se me cante el culo y estar en espacios donde todavía sucedan cosas en el arte. Pero no porque me quiera hacer el rebelde güey, sino porque cuando estás en ciertos éxitos podría nombrar, qué sé yo, estaría bueno estar en el éxito con los galeristas abrazados en el cóctel de Artebá de los miércoles, donde solo van los que tienen plata. Pero por lo único es para morfarme las tremendas minas que hay en ese nivel. Che, yo solo quiero hacer che, qué piel, qué nivel. Siempre me acuerdo de eso. O sea, solo para comerme esas conchitas y devorar esos sanos tiernos de minas bien, que tienen plata para el gimnasio, porque en definitiva son así porque tienen plata. Gimnasio, ropa, pilcha, pilates, crema, ¿entendés? Y eso las hace chiche guau. Pero salvo por eso,
estar con los abrazos, maestro Porcel, felicitaciones, ay, Porcel, cómo vendió estos $20.000 y bueno, el banco, qué sé yo, no estaría mal vivirlo, pero no, creo que siempre me gusta estar en el under, siguen los nuevos pendejos, sigue el nuevo under, me sigue excitando como siempre, aunque es diferente, porque el país es diferente, porque los pibes son diferentes, no necesariamente más cultos que nosotros y preparados, sí más informados, porque hoy la informática hace que vos pongas la palabra pelotudo y ahí veas 10.000 cosas, y eso hace que aunque no quieras te informes de algo interesante, la informática acelera si vos te interesa el cúmulo de información. Pero reconozco que sí son más valientes porque con mucha menos plata, con mucha menos formación, intentan jugar y juegan bien al arte. Y son valientes porque están viviendo una época de mierda del país. Y yo siempre le digo, qué suerte que cuando yo fui pendejo viví una noche increíble, viví una movida cultural increíble, compartí sentimientos de solidaridad y de inclusión increíble, y no estamos viviendo la violencia, la miseria, la discriminación, la estigmatización y el desprecio hacia el prójimo y el egoísmo atroz y destructivo que estamos viviendo ahora. O sea, realmente que los pendejos que tienen buenos valores vivan semejante época y la transiten, creo que es para aplaudirlos de pie, y los pibes pelan lo mejor que tienen en épocas oscuras como la que nos toca vivir ahora, y seguramente ellos van a cosechar los laureles que supieron conseguir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias. Para Palermo Online, Pablo Robín y la persona que les habla. Gracias. Barrera Cortés, Jorge. Muchas gracias. Dame el pie. Bueno, Jorge, y nos perdimos en los 80. No, yo soy clase 71. ¿Qué significa? Que en los 80 ya era un adolescente, y era un adolescente chetito y cagón. O sea, lo que yo hacía en los 80 eran las fiestas de asaltos en el colegio, fiestas chetas de San Isidro muy sanas. Y yo quería entrar en la noche en un momento dado, pero la noche en los 80 era dura porque se venía de toda la bola de esta cosa de la libertad recobrada. Y yo la recuerdo como una noche de todos cagándose a trompada en San Telmo. Yo lo conocí a Lucas Prodan. Ese fue como un hito en los 80. Yo lo seguía a Lucas. Y eso se lo dije al hermano Andrea, que hizo un documental en el Bafis y nos abrazamos, algo grandioso. Y yo me acuerdo que yo estaba haciéndome el recio, tomando una Coca-Cola en una barra de San Telmo. ¿Y quién entró a ese bar? Lucas. Entonces me miré y para mí era como que entrar a Perón, para un peronista, ¿no? O sea, ¿entendés? Lo miré así y el chabón, que era un tipo reculto, revivido con todo el mundo, se dio cuenta que yo me daba cuenta, que él se daba cuenta que yo veía a alguien que quería y admiraba mucho y que tenía bastante miedo de que por ahí se pusiera violento. Y era una persona maravillosa y me dijo dos palabras que no me olvido nunca: ¡Gordo loco! ¡Gordo loco! Y después me agarré así: ¿todo bien? Bien, sos lo más, loco. Entonces dijo: no digas boludeces, como la humildad de los grandes. ¿Qué querés tomar? ¿Una ginebra, un whiskycito? No, una coca, maestro. Y se cagó de la risa, boludo. Y me invitó 3 cocas. 3 Coca-Colas con su hielo. Esa es la gente de verdad. Porque veía en mí que yo era alguien muy tierno, muy tímido, que trataba de hacerse un lugar en la noche. Me acuerdo que me dijo: no agarres nunca la droga, gordo, ¿eh? ¿Prometido? Prometido. Solo Coca-Cola. Así me hizo cagar de la risa. Y yo los iba a ver. Y después de así otro momento de los 80 fue que gracias a Pepe Parada tenía un acompañante de la noche, que era una torrante, que era como que lo cuidaba el nene. Iba Cemento, ahí lo conocía Chaván.
Después lo conocí personalmente, ahí solo lo vi. Me acuerdo que iba a Cemento solamente para ver la Katy Aleman en pelota, que estaba rara. Y que la otra vez me la encontré en Plaza Italia, no sé, viniendo de qué historia, ya está, entrada en año. Pero el culo sigue siendo increíble. Y después, yo estaba cagado en esa época. Yo estaba duro del miedo, porque era gente pesada. Aparte, cuando uno es adolescente ve a todos como grandes, o sea, lo ves como un chico. Y yo era recién salido del ala de mi vieja. Y ya ahora que tengo a mi amigo el negro Luis Valle, ¿cómo era el nombre completo? Luis Enrique Valle, gran amigo. Paniagua, decorador de Palladium. Yo cuando fui a Palladium estaba cagado en los huevos. Después conocí al dueño de Palladium y nos cagamos de la risa. Porque estaban todos los New Romantic, que se hacían los pelos parados con jabón o con yema de huevo, y tenían todos los sobretodos negros, ¿no? Y Leo, come on, y toda esa onda, enjoy the silence, bueno, y todo re duro, muy rudo. Y yo estaba cagado en los huevos, mal, con mucho miedo, era una noche muy dura. Y después me acuerdo que fuimos a Bajo Tierra. Y era una lástima porque, pese a que era gordito, era un pendejo y había minas que me querían comer vivo. Pero yo estaba con mucho miedo. El miedo, la inexperiencia, es jodido porque te impide. O sea, si yo hubiera sido flaco y no hubiera tenido tanto miedo, por ahí hubiera tenido una chivé también. Ojo. Pero de hecho, los 80 y los 90 lo hablábamos con un médico cuando mamá ya estaba agonizando, de qué mueren nuestros amigos. En los 80 y en los 90 mis amigos que perdieran del HIV, después con Menem del corazón y ahora es cáncer y el ACV. Eso habla de cómo viene el entorno. Pero bueno, digamos que esa fue mi experiencia con los 80, la Bienal de Arte Joven, mucho Badía. Viste, Badía también me marcó mucho, un capo, yo lo conocí, genio, maestro. Tengo una nota que él me hizo con la hija de Olmedo, que hacíamos cable a principios de los 90. Bueno, no hablamos de que hice teatro con Lito Cruz 4 años, todo de mi cosa actoral. Pero no, Juan Alberto fue algo grandioso y creo que fue así Pepe Villalleva, aunque es más amargo Pepe. Es de Racing, pero no es una persona así muy simpática, es serio, es muy... ¿Y cómo nació tu pasión por Racing? Pero fue casual, porque yo estaba viendo, yo estoy tratando de investigar qué año y qué día a la tarde jugó a Racing y puso los huevos siempre al frente. Y yo tenía una pizarra con letras de imán, de colores, que vos armabas palabras, y yo puse Racing. A la media hora vino mi viejo y le mostré así Racing al chabón, te compro media juguetería, que querés, 2 minas, 5 Mercedes, el pibe le salió de Racing sin que el chabón tuviera que abrir la boca. Pero creo que lo más atractivo de Racing, aparte de que el color celeste, el color turquesa y todos los azules sean mis colores favoritos, lo cual hablo un poco del arte y también hablo un poco de que tengo mis facetas pelotudas, el azul. Hay un libro muy interesante que es Historia de un color, no me acuerdo los autores, que hablan del azul, de esa frecuencia vibracional de la luz que llamamos azul en nuestra percepción. Pero siempre fue un equipo que jugaba, perdía, y creo que es la rebeldía, güey. Soy de Racing, mi hija, perdemos, y cuanto más perdemos, más te queremos. ¿Y cómo viste el 2001? Cuando sale campeón Racing, en medio de la crisis. Fue comprado eso. Fue comprado. Fue comprado, no lo ganamos por nuestro propio. Se puso guita. Porque, ojo, así igual que cuando River se fue a la B, se volvió a la A rápidamente, porque cuando hay crisis sociales, no podés darte el lujo de perder, como dicen los gallegos, enormes colectivos de gente. O sea, mucha gente. Racing es todo el sur y es todo un montón de segmentos de todo el país. Racing no ganó realmente, fue acomodado. Yo lo que me acuerdo es que había salido de un lugar super top que se llamaba Proyecto en Red, que lo hizo
Miki Berrios, estaba Cayetano Vicentini, yo estaba con Cayetano Vicentini y otro chabón, Cayetano Vicentini en pedo, haciendo glosas en el aire y poesías bien estilo paracultural, y estábamos en el cuartito, en la pizzería El Cuartito de calle Talcahuano, donde se conocieron mi mamá y mi papá. Y todo, vamos la academia, vamos que eso es el campeón. Vamos que ahora Independiente se hace la paja, somos campeón. Y todo eso. Y volviendo a ese tema, mira qué interesante. ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿En el cuartito? El tema es así. Mi mamá laburaba, esto lo dije tantas veces. Mi mamá fue jefa de colorista en Pozzi. Y bueno, y mi papá... De la calle Santa Fe. Exacto. Pozzi en esa época era como ahora decir Giordano, o en su momento decir Giordano, ahora Cucini, Cerini, pero era lo más, porque era un emporio para el lujo y para la belleza de la mujer y del hombre. Y del hombre, sí. Mi mamá peinaba a todas las mujeres, a las actrices le ponía el bisoñá Sandrini. ¿Entendés? Y bueno, y una vez fue al cuartito, tenía que llamar a una amiga y estaba Olmedo y mi viejo que venían de una película dándole a la musarela. Entonces mi viejo la encaró, ella estaba en los teléfonos públicos naranja, ni siquiera eran los hongos, sino que eran los naranja, que venían en una caja que decía teléfono, pero ahí en un bar, bueno, solo el teléfono. Entonces mi viejo se acercó atrás y con voz de bolero dijo, disculpe señorita, no se lo tome mal, me gustaría tomar un café con usted. Y bueno, le dio el teléfono a mi vieja como para sacárselo de encima. Ella la llamó, casi mi vieja le corta el rostro, pero no fue así, y acá estoy. Corría años 70. No, 67. Yo nací en el 71, o sea, 5 años después de la relación. Y bueno, ese año Racing sale campeón y mi viejo estaba con mi vieja el 9 de julio porque el tema es así. En el 66, como es bien sabido, en el Mundial de Inglaterra, por un fallo del árbitro, los ingleses nos dejan fuera de la Copa y no me acuerdo qué jugador le hace así a la reina. Bueno, de ahí empieza la rivalidad futbolística que luego se acentuó con la guerra de Malvinas, ya en negación de nuestros propios orígenes británicos. Entonces, bueno, al año siguiente se hace la Copa de Clubes Internacionales y le ganamos al Glasgow, que ni siquiera era una revancha, porque Glasgow es un equipo escocés. Y los que nos dejaron fuera de la Copa el año pasado era el equipo de Inglaterra. Sabemos bien que en el fútbol y en otros deportes no está el Reino Unido jugando juntos, juegan separados. Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales. Entonces los que nos dejaron fuera eran de Inglaterra. ¿Por qué festejar con los escoceses? La cuestión es que de alguna manera la Argentina fue campeón, no de la Copa del Mundo, pero sí de una Copa Internacional de Clubes. Y bueno, mi viejo estaba con su Peugeot 504 o su Gordini, con mi mamá al lado festejando. Eso, tomando tragos largos por Florida, porque esa es otra cosa que recuerdo. Florida pasear un sábado a la mañana. Era lindo, ¿no? Como Buenos Aires no era sucia, la gente estaba bien vestida, no era la miseria que hay ahora, ¿ok? Y no era fácil nada para nadie, pero no era la miseria que hay ahora, ¿ok? Entonces, cualquiera iba a un barco donde te atendía un alto mozo y se estilaba a comer o tostados o varios platitos, el copetín famoso, los 32 platitos 32, con unos tragos largos que eran así, con alcohol o sin alcohol. Yo, como era niño, tomaba el nunca bien ponderado Pinocho, que tiene base de helado en el fondo de la copa, del vaso largo, y lleva jugos de naranja, etc., de frutilla mezclado. Y eso venía después de las galerías de arte. Era una ciudad amable, muy europea. La cumbia y los ritmos tropicales quedaban solamente limitados para el 11, Constitución, lugares muy precisos.
no había los choques, había choque, el tema del tránsito acá, no había el tránsito que hay ahora, pero igual la brutalidad para manejar que caracteriza a los porteños siempre estuvo ahí, los afanos no eran tanto, pero por sobre todas las cosas la gente no te empujaba como te empuja ahora. Y la gente, hasta éramos medio uruguayos, saludamos, decíamos buenos días, qué sé yo, por ahí parezco un burgués pelotudo y tal vez lo sea. Pero bueno, creo que está buena la amabilidad, no está mal, no está mal. Y eso fue, por eso los 80 no me caían tan bien, porque en esa época había que ser violento o ser duro, tenías que ser duro para demostrar que valías, ¿entendés? Y eso que era una manera de reaccionar frente a la violencia de los padres, de los milicos, de la sociedad, de bla, 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 no era mi filosofía, porque yo pienso que quizá en estos últimos años recién me salió el orangután, como me diría el amigo Barrera Cortés, pero siempre pensé que esa onda de la sonrisa y de la buena onda es algo mucho más productivo frente a los intentos de fagocitación de la sociedad, ¿no? ¿Qué sé yo? Por lo menos así lo pienso yo, como dijera quien lo dijo. Bueno, gracias Jorge por tan lindos recuerdos. Bye bye.